Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a escudriñar esta palabra que hoy el Señor nos presenta. La tempestad siempre implica las dificultades, el conflicto, las contradicciones, las persecuciones, las incomprensiones, todo lo que nosotros podemos experimentar desde el misterio de la fe. En un mundo que no quiere absolutamente sentirse acomplejado y problematizado, sino con la doctrina del superhombre, de la supermujer, es en este mundo donde el sentido del conflicto aparentemente ha desaparecido. Pero el hombre actual, como de todos los tiempos, siempre ha vivido en una situación de tempestad, y más aún el hombre que ha tocado el corazón de Dios, porque Dios le ha tocado el corazón. Y es interesante que Jesús subió a la barca junto con sus discípulos. La barca es la iglesia. Son nuestra organización, nuestras comunidades, nuestras seguridades, nuestro trabajo, todo lo que hacemos rutinariamente para sostener el ritmo litúrgico y pastoral y espiritual de la iglesia. Y de pronto se levanta en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. La tempestad siempre implica, como decía, el trabajo del conflicto que se genera a partir del querer seguir con Cristo montado en la barca con sus discípulos. Pero hay un determinado elemento: pero él estaba dormido. ¿Qué significa que el Señor estaba dormido? Parece que no estaba allí, claro que estaba ahí. Y el que duerme es porque se siente totalmente confiado de lo que está viviendo. Es difícil que una persona se duerme en plena tempestad, sino antes de la tempestad. Y de otra forma no tendría sentido lo que es el sentido de la tranquilidad, del ensueño. Pues el Señor está dormido en el corazón de cada uno de nosotros. El Señor está dormido, pero en vigilia, en espera y sabiendo que nosotros lo necesitamos, pero Él confiando plenamente en nosotros y en su condición de Hijo de Dios. Y por eso Él vino a compartir con nosotros no solo su actuación, sino también su sueño, su dormida, que implica el estar en la quietud, en el silencio, en la interioridad. Pero el Señor estaba dormido en el medio de la tempestad, en el medio de los conflictos, de los problemas y de la persecución. El Señor está dormido porque Él está allí y Él confía en el Padre, porque el Padre confía en Él, y nosotros confiamos por ese mismo Espíritu en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es un misterio, en realidad, que lo podemos interpretar desde la profundidad del significado que tenga. Es decir, que el Señor está siempre con nosotros en la buena y en la mala, en los momentos fáciles y difíciles de la vida, y sobre todo de la vida cristiana. Y los discípulos despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Eso lo hacemos todos nosotros. Señor, no aguanto más. Señor, no puedo. ¿Qué significa esto, Señor? No entiendo. Y por ahí nos vamos y quedamos en manos de la olas de la tempestad. Y el Señor, pero aquí no nos dice que se despertó. Él simplemente dice, respondió. Fueron los discípulos que lo despertaron. Es decir, somos nosotros que despertamos al Señor de su paz y de su quietud, no para sacarlo de allí, sino para que nos la transmita. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?
El tener miedo es justamente la condición principal que caracteriza a todos los discípulos del Señor y a todos nosotros. Tenemos miedo en el matrimonio, tenemos miedo en la familia, tenemos miedo en la comunidad, tenemos miedo en el estudio, tenemos miedo en el trabajo, tenemos miedo de tantas cosas. Pero el Señor sabe y por eso se levanta, da una orden terminante a los vientos y al mar y sobreviene la calma. Es justamente aquel que desde su paz interior, desde su silencio interior, no de una actitud poderosa nada más, Él viene justamente a realizar con nosotros y en nosotros y por nosotros el verdadero camino de paz y de justicia del corazón, de la comunidad, de la familia, de la sociedad y de la misma iglesia. Y todos nosotros, junto con aquello, maravillados, decimos, ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Es allí donde comprendemos el significado profundo que para Cristo no hay ninguna persecución, ninguna tempestad, ninguna contradicción que no pueda ser subsanada con su amor. Creamos siempre, confiamos en Él y no tengamos miedo.